Ya está con nosotros aquí en el estudio, con una historia más. Jorge Luis Rodríguez Basora, historiador, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Yucatán. Bienvenido. Jorge. Viridiana, Gastón, un gusto estar una vez más aquí con ustedes. No, hombre, al contrario. Oye, nos vienes a contar la fidelidad de Yucatán con el rey de España, con todo y que los Napoleón se van a meter ahí a España y... Sí, fíjate qué curioso, en el mes patrio, y aparte con todo lo que hay ahorita con el rey de España actual. Que no hay, más bien con todo lo que no hay ahorita. Que todo lo que no hay, tenemos que hablar. Exacto, que la gente a veces cuando hablamos del proceso de independencia en México, en Yucatán, dice, bueno, ¿qué pasaba con Yucatán? ¿De qué lado estábamos? Porque sabemos que aquí no había guerras. Pues esto es antes del proceso de independencia, estamos hablando de 1808. Recordemos que Napoleón Bonaparte invade España, o sea, entonces toda la monarquía hispánica se queda sin rey y aparte en guerra contra Napoleón, y es cuando las colonias, incluyendo a Nueva España y Yucatán, pues tienen que apoyar a la monarquía. Estamos en guerra, o sea, ¿qué pasaba cuando España estaba en guerra? Pues que toda Todos América, o sea, todo el reino, toda la monarquía estaba en guerra, incluido la provincia de Yucatán. Que era además aparte, Yucatán se cosía aparte, ¿no? Porque era una capitanía y le no sé si es capitanía general. Capitanía general, intendencia y capitanía general. Y le contestaba la corona. En algunas partes a Nueva España, o sea, a la Ciudad de México, y en algunas partes contestábamos directamente a la corona. Ahorita vamos a ver que en este caso, bueno, cuando estamos en guerra, estamos en 1808, 2 años antes de que Miguel Hidalgo diera el grito de independencia, que aparecieran los sanjuanistas. Bueno, ya se estaban formando las reuniones de los sanjuanistas, pero todavía no se hablaban temas de independencia, ¿no? Entonces, cuando hay una guerra, pues lo primero que necesitas es dinero. O sea, me dan tus buenas intenciones, las misas que das, tus oraciones, todo lo que hacías la iglesia era muy importante, pero lo más importante era que necesitábamos lana, ¿no? Porque había que pagar a soldados, había que comprar armas, era una guerra importante. Con buenas intenciones no se ganaba la guerra. Nunca se han ganado las guerras con buenas intenciones. Entonces todas las provincias pues tenían que mandar en la medida de sus posibilidades, para que vean la fidelidad. No siempre hemos dicho que Yucatán era una provincia bastante pobre, no teníamos el comercio, no teníamos las grandes minas que había en otras zonas del centro del país ahí. Entonces, bueno, pues Yucatán, a pesar de que era pobre, que no tenía mucho dinero, pues busca la manera de mandar algo, ¿no? Ahí se empiezan a hacer lo que se abren suscripciones públicas, que cada quien done lo que pueda, lo que quiera, lo que su voluntad o su corazón le mande. Y sí se logró juntar una buena cantidad de dinero, y no solo fue una vez, sino 3 veces que se necesitaban. ¿A quién estamos hablando? ¿Se lo mandábamos? Directamente al gobierno en turno que estaba, porque en ese momento no había rey, se mandaba a España algo muy importante, a través de Veracruz. Ahí estaban las cajas reales, la hacienda y los barcos que iban a ir a España. Entonces aquí el gobernador, intendente y capitán general juntaba todo ese dinero, literalmente pasaba el sombrero, la charola, claro, y todos, pues ahí tenías que mostrar tu fidelidad. Y sobre todo que después las cantidades y todo se publicaban en España. Teníamos que ver, entonces ahí era una competencia a ver qué provincia daba más. De hecho, si por alguna razón en el caso de Campeche no salió un donativo que hizo los campechanos, que eran parte de Yucatán, pues eso causó extrañeza, ¿no? Porque hasta dónde se está yendo el dinero, ¿será que no llegó? ¿Por qué no estamos ahí? Aquí lo interesante del caso es que la gente, éramos una provincia bastante pobre, pero para mostrar esa fidelidad, pues uno tenía que vender hasta los muebles, si querías verlo así. Fíjate. Por ejemplo, tuve unos documentos que encontré en el archivo de Indias. Está interesante por ejemplo, no hay dinero, o sea, dinero era casi, no había tanto comercio, no había, ¿cómo puedo apoyar? Pues tenemos el caso de un sacerdote que dice, bueno, yo, si lo que tengo ahorita de dinero es tanto, 500 pesos, pero también tengo 18 cubiertos de plata, entonces lo dono, que lo vendan por ahí, con ese dinero que se puede hacer. Otro caso muy interesante es el de los jefes de los franciscanos aquí en Yucatán, que estaban allá arriba en San Benito, en la ciudad de lo que era la ciudadela de San Benito, que ya desapareció. Él, por ejemplo, dice igual, pues somos franciscanos, no tenemos mucho dinero, ¿cómo colaboro a esta fidelidad al rey con España? Pues dice,
él sí tuvo que vender las pocas alhajas que tenía. O sea, pero no las de la iglesia, no los ornamentos. No, las de él. Las de las pocas que no son franciscanos. O sea, no tenían así que digas grandes ornamentos ni alhajas. Yo me imagino que anillos, no dice más que eran, no había relojes en esa época, Sí, pero no, así anillos. como cadenas de oro no creo que haya usado, ¿no? Había muy poco, entonces él dice, tuve que venderlo, pero lo doy, nada es suficiente para la defensa de la monarquía. Ahora, todo este dinero que estamos mandando a España, se lo estamos mandando al rey de España, no al hermano de Napoleón. Exactamente. La guerra era contra el hermano de Napoleón, contra José Bonaparte. Sí. Se mandaba a Cádiz, que era donde llegaban todos los barcos de América, donde era el centro comercial, el centro político, y de ahí se iba distribuyendo, ¿no? Lo más que, ¿en qué se usaba? Pues en armas, en pagar soldados, comprar pertrechos de guerra, hasta la misma comida, cosas que necesitaban los soldados. ¿En qué o sea, cómo se usaba? Eso sí ya no sabemos. Eso te iba a preguntar, ¿sirvió de algo? Pues al final se ganó la guerra contra Napoleón, o sea, fue importante el dinero de toda América porque España quedó devastada en una guerra, lo que ellos llaman su guerra de independencia. Es curioso que así lo conocen, mientras nosotros al mismo tiempo se daba la guerra de independencia de México y en España también estaban peleando su guerra de independencia contra Napoleón. ¿El rey era Alfonso? No, Fernando VII. Fernando VII de la dinastía Borbón. Era hijo del rey, ¿no? Porque era padre e hijo. Exactamente, ahí fue el momento en el que también hubieron problemas políticos. Fernando, el hijo, obligó al padre a renunciar, a Carlos IV. Napoleón se aprovechó de eso y veía que había disputa entre los dos y dice, a ver, se están peleando padre e hijo, este es el momento. Y es cuando los lleva a Francia con engaños y los toma prisioneros. Que aquí lo importante, y lo hemos dicho aquí, lo hemos platicado muchas veces, que la que llamamos Guerra de Independencia, que empezó ese 15 de septiembre en la noche, en realidad no era una guerra de independencia. Lo que queríamos era defender a nuestro rey en ese entonces, ¿no? De los franceses. Claro, o sea, la Guerra de Independencia, o sea, cuando Hidalgo toma en Dolores, Guanajuato, llama a la gente a levantarse en armas, él grita, ¡viva Fernando VII! O sea, ¡viva el rey, pues! ¡Viva el rey! O sea, nunca en ese momento no se hablaba de independencia. Tío, y lo vemos al contrario, era este momento en el que el rey estaba prisionero, y de hecho Hidalgo se levanta contra las autoridades en la Ciudad de México, lo que estaba pasando. Así como en Yucatán fuimos muy fidelistas y rápidamente dijimos, vamos a mandar el dinero, lo que tengas, hasta tus alhajas, tus cubiertos, lo que tengas se manda. En otros lugares, por ejemplo en la Ciudad de México, hubo como un titubeo de, bueno, no está el rey, vamos a aprovechar la oportunidad. ¿Quién es el que manda? Vamos a hacer nosotros nuestro propio gobierno. ¿Sabes? Hubo mucho titubeo. Oye, me voy a salir del tema, pero me lo permito solo porque es septiembre. Mes patrio, ¿eh? Sí. ¿Cuándo llegó el hombre a la luna? ¿No? Solo porque es septiembre. A ver, si en Miguel Hidalgo, yo tengo un conflicto muy grande con Miguel Hidalgo, porque ¿Qué culpa tiene el pobre? Si gritó "viva el rey", ¿contra quién peleó ese día? Así el 16 de septiembre, ¿a quién le fue a partir su maceta? Sí, o sea, él quería quitar a las autoridades que estaban en la Ciudad de México. Recuerda que hay un vacío de poder, entonces se dan todo un proceso que hay hasta tesis doctorales para entender en quién recaía. Lo único que te puedo decir, en la Ciudad de México, el que era el virrey, él en su momento titubeó de a quién reconocer, no quería reconocer a los mismos que los yucatecos estábamos reconociendo. O sea, en Yucatán, cuando se empiezan a dar los procesos en España, rápidamente reconocemos primero se llama las juntas de Castilla, de Andalucía. Pero esos a los que les fueron a echar bronca, ¿eran mexicanos, eran franceses? Eran mexicanos, eran autoridades especialmente peninsulares que vivían en la Ciudad de México. Que era del gobierno español. El español que en quisieron. ese momento era de Pepe, de José. No, eran todos de españoles. Lo que pasa es que recuerda el problema de criollos y españoles peninsulares, lo que llaman los gachupines, ¿no? Los peninsulares. Entonces ahí es cuando viene este vacío de poder, mientras en Yucatán somos muy fidelistas, en la Ciudad de México quieren apoyar y dicen, bueno, pues también nosotros tenemos derecho, vamos a hacer nosotros nuestro propio gobierno. Reconociendo siempre al rey español, pero vamos a hacer nosotros nuestro propio gobierno. ¿Y contra ellos pelea Hidalgo? Y después ahí quitan al virrey por esas ideas autonomistas. Entonces Miguel Hidalgo se levanta contra esos que... Los autonomistas. Contra los otros. Exacto, él lo que quería contra los nuevos. Contra los que querían que todo se quedara igual, que defendían al rey. O sea, ideas autonomistas no. Miguel Hidalgo dice, oye, ¿por qué quitan al virrey si estaba muy bien lo que estaba proponiendo?
y así empieza la guerra de independencia. Pero por lo pronto en Yucatán, aunque sí los sanjuanistas empezaban a debatir algunas ideas, se puede ver cómo nosotros rápidamente... Y como sociedad, o sea, en general la sociedad. Apoyamos, exactamente. Te digo, con lo que tenían. Y hay un montón, las listas de donativos se ven como hasta uno decía, me deben mandar un dinero de España, que ya no me lo manden, que se queda allá y se usa para esto. Bueno, es más, un dato interesante es que parte del dinero que enviamos ni siquiera había llegado a Yucatán. En los donativos dice ya del situado, o sea, de la ayuda que México, Nueva España, nos manda cada año, porque aquí no teníamos tanto dinero. Quiero que parte de ese dinero no me lo mandes, lo utilicen y lo manden directamente a España. ¿Sabemos cuánto dinero se mandó desde Yucatán? Sí, al menos las cuentas son como 106,000 reales de ese entonces. Que viene siendo, te doy un dato, sí, porque es interesante, 106,000. El sueldo del capitán intendente general, o sea, en ese momento, o sea, el sueldo mayor, como ya ves que no hay... El mejor sueldo de la ciudad. Nadie puede tener más sueldo que el presidente. El presidente, el gobernador en ese entonces, era de 4,600 pesos. O sea, nosotros mandamos como sociedad casi 24 veces ese dinero. El mejor sueldo. El mejor. Digo, no fue bastante, créeme decirte que no fue así la gran cantidad, pero tomando en cuenta Yucatán, pues éramos una provincia, te digo que la gente tuvo que hacer verdaderos sacrificios. De hecho, la tercera donativo que hicimos fue casi nada, porque ya no había dinero. Sí, claro. No había cómo, te digo que hasta del dinero que nos iba a mandar, que cada año nos mandaban de Nueva España, el famoso situado colonial, pues de eso dijeron, toma una parte y dónalo, porque si no nos vamos a ver muy mal si no mandamos nada en este tercer donativo. Fíjate qué interesante. Oye, una pregunta, estamos platicando con Jorge Luis Rodríguez Vasor, usted lo conoce muy bien, que por cierto, Crónicas de Yucatán, hay que seguir esa página, de verdad vale la pena. ¿Por qué celebramos el grito y no celebramos la entrada de la consumación de la independencia? Creo que fue el 27 de septiembre, si no me falla la memoria. Es muy sencillo, por el tema de Iturbide. Iturbide pasa lo mismo que con Lorenzo de Zavala. Logran hacer grandes cosas. Consolida la independencia. Consolida Iturbide la independencia. Él es el artífice de la independencia de México. Separa a Nueva España de España. Sí. El problema es que después se quiere consagrar como emperador. Y quiere quitar, o sea, ese fue el problema. Él creó el primer imperio mexicano, entonces traiciona todo lo que habíamos peleado, o sea, entonces por eso deciden, no podemos, él no puede ser un héroe de la independencia. Sí, porque priistas, panistas en general, morenistas, todo el mundo como que lo odia, ¿no? Tengo esa impresión, claro. Hablando de políticos. Sí, pasa lo mismo que con Lorenzo de Zavala, o sea, todo iba bien. Pero pues hasta él que... fue el que nos independizó, ¿no? Pero sí, pero enloqueció. Y aparte ten en cuenta que... ¿Quién no en el poder? En 1823, ya que lo logran sacar del poder, los mismos que lo logran sacar del poder, a los que él traiciona, o sea, porque él los traiciona, o sea, él dice, vamos a hacer la independencia, por ejemplo, a Vicente Guerrero. Él los traiciona, entonces ellos dicen, ellos se quedan en el poder, o sea, ellos son los que forman la primera República Federal, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero. Claro. Entonces dicen, ¿cómo vamos a celebrar a ese hombre? Ya no podemos celebrar nuestra consumación, hay que borrarlo de los anales por completo. ¿Estás de acuerdo con eso? Es parte del ideario, se tiene que formar, teníamos que crear los héroes nacionales, ¿no? O sea, yo siempre creo que hay que decir la verdad. La historia ahí está, nos guste o no, no tenemos por qué borrarlo, pero sabemos que él consumó la independencia junto con Vicente Guerrero, tanto una celebración. Yo tengo una solicitud para ti y este espacio. Tengo una solicitud. Por favor, si viene de ti, lo que sea. Oye, dinero, me gustaría que podamos tener un tema de, yo sé que se va a salir de Yucatán, pero ayúdenme con esto, por favor, equipo. Viene. De los que consideramos héroes de la nación, pero que en realidad tenían su lado medio villanesco. O sea, esta dualidad, siento que le hemos echado mucho azúcar a la historia de México y estoy segura que hay muchos. Gastón siempre da los ejemplos de cómo se mataron entre sí todos y ahí están sus nombres en la cámara, de todos en letra de oro juntos. O sea, es todos contra todos, ¿eh? Todos contra todos. Entonces, hasta don Benito Juárez hay un... Que yo tengo mis dudas y ojalá algún día podamos platicar contigo de eso. No me cae tan bien a mí Benito Juárez. Y con el respeto que le tengo al benemérito de las Américas, dicen que se murió a tiempo. O sea, es que solo la muerte lo quitó de la presidencia. Ajá. Claro, bueno, Porfirio Díaz se levanta contra la reelección. Exacto. Entonces, héroes que no fueron tan héroes o que tenían ahí una dualidad. Lo podemos trabajar, claro que sí, con mucho gusto. El espacio, si me dan el espacio, con mucho gusto. O villanos que no fueron tan villanos, exacto.
Como Sí. Don O los Porfirio. niños héroes que no brincaron. Que ni eran niños ni fueron héroes. Ni fueron héroes, se Oigan, tropezaron. ya nos requete Sí, pasamos ya de nos tiempo. pasamos, madre, Vámonos, en Jorge Luis Rodríguez Jorge. Balsora lo sigue en Crónicas de Yucatán. Sígalo, vale Gracias, mucho la un pena. gusto.